La palabra de Dios se hizo carne en María. Y así como se hizo carne en María, se tiene que hacer carne en nosotros. Dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, la encarna. María encarnó la palabra de Dios. Dichosa ella por haber creído en el Señor, en su palabra. Solamente que el odio que sienten hacia la madre del Señor les vuelve ciegos y les vuelve capaces de insultar a la madre de Dios. Ahí está la explicación. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este video. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, evangelista y conferencista Diego Sic. Así me puede conseguir en las redes sociales. Hoy quiero dar este estudio debido a tantos mensajes que me entran, tantas personas que llegan al punto de insultarme, llegan al punto de ofenderme, llegan al punto de condenarme y me dicen que por qué no respeto a la Madre de Dios, que por qué no respeto a esta persona que es la Madre de Dios. Y por eso quiero dar este estudio. Dos puntos importantes que voy a desarrollar el día de hoy. ¿Es María la Madre de Dios y es católico Dios? Cantidad de personas me escriben y seguramente muchos de ellos están viendo ahorita o van a ver el video y me dicen que si yo no soy católico, difícilmente entraré al cielo, difícilmente entraré a la patria celestial porque Dios es católico. Vamos a ver este estudio el día de hoy. Primero, ¿es María la Madre de Dios? En el libro de Hebreos, apunte los pasajes por favor, capítulo 7, versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Muy bien, voy a verificar para que no nos fíe bien. Declo de Hebreos capítulo 7, versículo 3. ¿De quién habla? Hebreos 7:3 habla de Melquisedec, que representa o tipifica a Cristo. Entonces, ¿por qué cree usted que el ateísmo se pierde? Para que Diego Sic existiese, yo fui engendrado por mi padre Luis Sic. ¿Y quién engendró a mi padre? Lo engendró mi abuelo, Manuel Luis Sic. Y luego así sigue la cadenita. Y luego, ¿quién engendró a mi abuelo? Mi tatarabuelo. ¿Quién engendró a mi tatarabuelo? Mi bisabuelo. Entonces, el ateísmo se pierde y dice, ¿quién creó a Dios? Seguramente otro más grande que Dios. Y ese otro más grande que Dios, ¿quién lo creó? Otro más grande que Él. Y ese más grande que ese otro Dios, ¿quién lo creó? Entonces los ateos dicen, Dios no puede ser el Todopoderoso porque alguien tuvo que crear a Dios. Esto es lo que debemos de entender. Que Dios no es creado. Él es el Todopoderoso. Entonces, cuando usted dice que María es la Madre de Dios, está poniendo a Dios en la categoría del ser humano, porque el ser humano tuvo que ser engendrado. Cuando usted dice que María es la Madre de Dios, usted está diciendo que Dios fue engendrado. Ahora bien, algo que tenemos que entender. En el vientre de María ¿se engendró Jesús? Por supuesto que sí. Jesús el hombre. Jesús tenía la dualidad. Era divino y era humano. Entonces María, en el vientre de María, obviamente se engendró el lado humano. Porque en el libro de Lucas, en el libro de Mateo dice que Jesús es el Salvador del mundo.
Y Jesús es parte de la divinidad, teológicamente conocido como la Trinidad. ¿Jesús es Dios? Por supuesto que sí. ¿Jesús es Dios? 100% que sí. Pero lo que María engendró en su vientre fue el lado humano. Dios no pudo haber sido engendrado. Dios es Dios. Y también Luis Toro dice una falacia. ¿Por qué? Porque él dice y le mete en la mente a sus seguidores que nosotros los evangélicos odiamos a María. Que yo sepa, no he escuchado a ni un solo pastor inducir al pueblo a odiar a María. Hasta el día de hoy, yo no sé de dónde saca Luis Toro que los pastores enseñan a los evangélicos a odiar a María. Y nosotros no odiamos a María. Yo no odio a María. ¿Cómo la voy a odiar? Por supuesto que no. La respeto, claro que sí. La admiro sin duda alguna, pero no la venero ni mucho menos la idolatro. Y algo muy interesante, que Jesús nunca le llamó madre a María. Si usted tiene el pasaje donde Jesús le haya dicho madre a María, mándenmelo por favor y yo me voy a retractar. Pero que yo sepa, Jesús en ningún momento le dijo madre a María. Escuchemos lo que dice en el libro de Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, esos de que tenían el plan y tenían el propósito de idolatrar y de venerar a María, no es nada nuevo. Créame que no es nada nuevo. Aún desde los tiempos de Jesús, alguien se paró, una mujer, y gritó: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús lo para en seco lo para y le dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Usted cree que Dios sabía que María iba a ser idolatrada? Por supuesto que sí. Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Dios lo conoce todo. Y en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Interesante. Como le repito, no encontramos en ningún pasaje de la Biblia que Jesús le haya llamado madre a María. Le dijo mujer. Entonces quiero cerrar esta sección. Dios no puede tener madre. Entonces, si Dios tuviera madre, no es Dios. Así de sencillo, no es Dios. Escuchen bien, amigos católicos. No podemos nosotros traer a Dios en la categoría del humano. De por ley, el humano necesitó ser engendrado. Y es una cadenita. Como dije hace un rato, a mí me engendró mi padre, a mi padre lo engendró mi abuelo, a mi abuelo lo engendró mi bisabuelo, y así sigue la cadenita. Nosotros no podemos traer a Dios y colocarlo al nivel del ser humano que ha sido engendrado. Dios no pudo haber sido engendrado. Dios es Dios. Así es que descartamos esa herejía de que María es la madre de Dios.
Obviamente, como dije hace un rato, yo no odio a María, ni mucho menos. ¿La respeto? Claro que sí. Dice la Biblia que será llamada bienaventurada. Bueno, ¿qué significa la palabra bienaventurada? 3 veces dichosa. Hasta ahí nada más. Pero idolatrarla, venerarla, por supuesto que no. Ahora entonces, vamos al siguiente punto. ¿Es Dios católico? Luis Toro afirma, escuchemos lo que dice Luis Toro. El querer de Dios, el pensar de Dios, y sintetiza lo que es Cristo, católico, universal, lo que es Dios Padre, católico, universal. Si usted no quiere ser universal católico como Dios, ese es el problema suyo. Bueno, he visto varios videos de Luis Toro y él afirma de que Dios es católico, que Jesús es católico. Muy bien, vamos a analizar un momento esta afirmación, esta herejía. ¿Qué es una herejía? Escuche bien y apúntelo. Una herejía es una afirmación o posición contraria a los principios y las reglas establecidos y aceptados comúnmente en cualquier cuestión, ciencia, arte, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos afirmaciones de Luis Toro son una gran herejía, de que María es la Madre de Dios y que Dios es católico. Cuando usted, Luis Toro, me está diciendo de que Dios es católico, me está diciendo que Dios practica la idolatría. Me está diciendo de que Dios practica el paganismo, porque eso es lo que hay. Esto es lo que nunca le va a decir Luis Toro, nunca le va a decir. Él le va a estar repitiendo y metiéndole hasta los poros de que Jesús fundó la Iglesia Católica en el año 33. Pero lo que nunca Luis Toro le va a decir es que en el año 312, en el puente Milvio, el emperador Constantino el Grande dice que vio una visión, la cruz, y oyó una voz que se le dijo, con este signo vencerás. Y entonces él creyó. Relata la historia que él mandó a dibujar en las armas de los romanos la insignia de la cruz y tuvieron una gran victoria. Y fue allí cuando Constantino el Grande se hizo cristiano. Pero fue tan astuto y unificó todas las religiones. La palabra católico no significa evangélico. La palabra católico no significa salvación. La palabra católico no significa vida eterna. La palabra católico no significa buenas nuevas. ¿Qué significa? Universal. ¿Por qué universal? Muy sencillo de entender. Porque Constantino juntó todas las religiones, el cristianismo, los que adoraban a Semiramis, los que adoraban a Tamuz, los que veneraban a la diosa Diana, y todas las religiones que existían en ese tiempo lo unificó. Por eso se llama universal. Unificó todas las religiones y entonces le pusieron católica, que significa universal. Así de sencillo. No necesito una hora para explicarlo, no necesito un día para explicarlo. Es tan sencillo para todo aquel que ha leído historia y para todo aquel que tiene entendimiento espiritual. Entonces, en todo caso, si Dios tuviera una doctrina, nosotros los evangélicos diríamos, Dios es evangélico. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí no dice, y tenía el catolicismo, sino dice, y tenía el evangelio eterno. Entonces,
nosotros los evangélicos pudiéramos sacar partido y decir, Dios es evangélico. No, no se equivoque. Dios ni es católico, ni es adventista, ni es testigo de Jehová, ni es evangélico. Dios es Dios. ¿Qué significa evangelio? Significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Por qué? Porque el hombre pecó. Dios no ha pecado. Dios no pecó. ¿Ok? Entonces Dios no puede ser evangélico. Porque si decimos que Dios es evangélico, entonces Dios necesita redención. Dios necesita salvación. Dios no necesita redención. Dios no necesita salvación. Simplemente y grandemente Él es Dios. El evangelio fue creado y fue diseñado para el hombre. Exclusivamente para el hombre. Ni siquiera para el diablo, ni siquiera para los demonios. Porque ellos no tienen oportunidad de salvación. El evangelio fue diseñado y fue creado para el hombre. Dice claramente Apocalipsis 14:6 que vio Juan a un ángel volar y que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para ser predicado. ¿A quiénes? A los moradores de la tierra. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces Dios, tampoco podemos decir los evangélicos que es evangélico. No, Él es Dios. Por ejemplo, a mí me encanta lo que dijo Jesús en el libro de Marcos 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Me encanta esto que dice Jesús, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. De igual forma, el evangelio fue creado, el evangelio fue hecho por causa del hombre, porque el hombre pecó, porque el hombre transgredió, porque el hombre trajo el pecado al mundo y Dios creó un plan de salvación. Dios creó un plan de redención. Entonces fue diseñado el evangelio a causa del hombre. El evangelio no fue diseñado a causa de Dios o por Dios. El evangelio fue diseñado a causa del hombre. Entonces, si la doctrina de la Biblia fuera católica, vamos a darle el beneficio de la duda a Luis Toro. Si la Biblia o Jesucristo hubiera fundado, creado la doctrina católica, aún así, Dios no puede ser católico. Aún así, dándole el beneficio de la duda. Pero como la Biblia habla de evangelio, la Biblia está plagado de evangelio, pero tampoco podemos decir que Dios es evangélico, porque Dios no necesita redención, Dios no necesita salvación, Dios es Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, escuche lo que dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Quizás hay algún ateo que nos va a ver, que vaya a ver este video y no entiende cómo existió Dios, porque esa es la gran pregunta de la ciencia. ¿Cómo existió Dios? ¿Quién engendró a Dios? Bueno, es un misterio. Y dice la Biblia, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios y las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. En la eternidad, cuando lleguemos al cielo, probablemente Dios nos explique esta gran incógnita, este gran misterio, y probablemente no. Eso solo Dios se lo queda. Eso solo Dios lo sabe. Que Dios le bendiga y espero que este video haya sido de bendición y lo haya entendido. Bendiciones. Hasta la próxima.